Señor y Dios nuestro, te damos gracias una vez más por que nos permites reunirnos en esta noche para poder tomar este estudio. Te pedimos que nos ayudes a que podamos, todo lo que vamos a aprender hoy a través de tu palabra lo pongamos en práctica principalmente, Señor. Te rogamos por nuestro hermano Nico, para que siga dando la sabiduría para poder seguir enseñando tu palabra. Padre, gracias por este tiempo, el cual ponemos en tus manos, y que todo sea para tu gloria y tu honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nos quedamos en Hechos 2:11. Esa fue la última cita que dejé para que la lean y continuamos ahí. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Otra versión dice ahí las grandezas de Dios. Bueno, ¿Tienes abierto tu micrófono? entonces les decía que en Hechos 2:11 tradicionalmente los judíos exaltaban a Dios por sus maravillosas obras. Así esta alabanza les llamó la atención. Y otra forma de adorar a Dios también es cuando le damos el crédito por todo lo que Él hace y todo lo que tenemos. Y ahí nos vamos a ver 2 de Samuel 12, 26 al 31. 2 de Samuel 12, 26 al 31. De acuerdo, así dice. Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: Yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro, y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó a gente que estaba en ella, y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro. Y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Ok, bueno, ese texto que está leyendo, que leyó el hermano, estábamos viendo un ejemplo de cómo adorar a Dios en darle crédito por todo. Recordamos ahí cómo Joab luchó contra Rabá y ganó la victoria. Ya lo recordamos ahorita. Y cuando consiguió la corona del enemigo, la mandó hacia David. Este es el 2 de Samuel 12, 26 al 31. Esta es una buena ilustración de cómo cómo debe de actuar un cristiano o cómo debe de ser. Por ejemplo, tú ganas una victoria en tu vida, cualquiera que tú quieras, pero no te pones la corona tú. O sea, no es como que te lo adjudicas a ti, de que tú lo lograste, que tú pudiste hacerlo por tu esfuerzo, por tu trabajo, por tu inteligencia, lo que quieras. Sino que esa corona la ofrecemos a Dios, porque sabemos que Dios es el que nos da la victoria en todas las cosas y es de quien proceden todas las cosas. Nada de lo que tenemos nos pertenece, ni nos podemos jactar, sentirnos orgullosos, cualquiera que sea la situación, la victoria en cualquiera que sea. Siempre recordar que gracias a Dios, por Él, todo es por Él y para Él. Entonces le ofrecemos a Él y le damos la victoria a Él. De esta manera también vamos, por ejemplo, a sugerir una séptima forma por la cual glorificamos a Dios. La séptima forma sería cuando sufrimos por Dios. Y eso vamos a ver el ejemplo en Isaías 24:11. Isaías 24:11. Por esto a Jehová en los valles,
en las orillas del mar sea nombrado Jehová, Dios de Israel. Aquí podemos ver el ejemplo de cuando sufrir por él, porque el profeta Isaías ahí dijo al restante que sufría persecución, glorificada al Señor, y estaban siendo perseguidos. Muchos han hecho exactamente eso. También vemos el ejemplo de Miqueas, que sufrió en la prisión, estaba encarcelado. Y si recordamos un poquito lo que dicen, cómo murieron algunos de los profetas, Isaías fue aserrado por la mitad, o sea, lo metieron en un tronco y cortaron el tronco a la mitad juntamente con él. Si recordamos a Pablo, Pablo fue decapitado. Lucas, conforme a la tradición, se dice que fue ahorcado en el olivo. Y vamos a ver ahí también Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11. Le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahí está. Cristianos que murieron y que menospreciaron su vida hasta la muerte, no amaron su propia vida. Por eso nuestro Señor dijo a Pedro, ahí en Juan 21, 18, 19. Juan 21, 18, 19. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Bueno, aquí está también el ejemplo de cómo damos la gloria a Dios cuando sufrimos por Él hasta la muerte. En este caso, Pedro fue crucificado para la gloria de Dios. Ya entendemos un poquito más qué significa la gloria de Dios, ya lo hemos estado viendo. Pedro resaltó este concepto al escribir ahí en 1 de Pedro 4, 14, 16. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Bueno, aquí vemos Pedro. Él decía que si por el nombre de Cristo son perseguidos, son maltratados, son bienaventurados, dichosos, felices, porque dice que sobre vosotros reposa el Espíritu de la gloria de Dios. Pero sufrir como un cristiano, básicamente lo que está diciendo, parafraseándolo, si tú sufres como cristiano, no te avergüences por eso. Antes, al contrario, glorifica a Dios con ese nombre. Entonces, cuando nosotros sufrimos por amor a Cristo, estamos hablando de sufrir por la justicia, cuando nos quedamos ante el mundo y decimos la verdad, y sufrimos por eso, cuando confrontamos el sistema con las proposiciones de Jesucristo y hablamos con osadía y con coraje, estamos glorificando a Dios. Qué cosa tremenda es ser llamado a sufrir por su causa. Tenemos que estar contentos. Y llegamos al número 8. Podemos glorificar a Dios también por el contentamiento. Glorificar a Dios por el contentamiento. Bueno, aquí podemos empezar diciendo que el descontento, cuando tú en tu vida tienes descontento por cualquiera que sea la situación que quieras, esa es una característica del mundo en que vivimos, porque pues el mundo por lo regular
Para ellos el contentamiento depende de si tienen o no tienen. Y se basa en lo material o en el trato de las personas hacia ellos. Mientras sea cordial, sea bueno, tengan lo que necesitan, lo que quieren, a la hora que lo quieren, pues tienen contentamiento. Pero cuando ya eso no ocurre, entonces ya no hay contentamiento. Podemos nosotros estar descontentos con nosotros mismos incluso. No te conformas ni contigo mismo, ni con las circunstancias. Pero, ¿quién es que nos hizo de la manera que somos, por ejemplo? En el aspecto de que puedes estar descontento contigo mismo, contigo misma. Que no te gustan tus ojos, que eres chaparro, que eres gordo, que eres güero, que etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿quién es el que te hizo así? Dios. Ahora, obviamente con excepción de nuestros pecados, porque los pecados esos son de nosotros los hacemos. Entonces, debemos estar contentos también con nosotros, contigo. Otra pregunta que les puedo hacer: ¿quién nos colocó en la situación presente con todas sus circunstancias? Y a lo largo de nuestra vida podemos enfrentar muchas diferentes circunstancias de todos sabores y de todos colores. Pero si siempre tenemos una perspectiva bíblica, una perspectiva en las cosas de Dios y en Dios, en su soberanía, en su providencia, pues Él está siempre en control de todas las cosas y Él nos pone donde tiene que ponernos, nos hace pasar donde Él quiere que pasemos, a la hora que Él quiera y como Él quiera. Somos lo que somos porque Dios nos colocó aquí. Y pasamos lo que pasamos porque Dios nos coloca ahí. Cuando se está contento, escuchen esto, cuando tú estás contento de acuerdo a como lo estoy diciendo, es cuando realmente estás reconociendo la soberanía de Dios en tu vida. Cuando no hay contentamiento, no estás reconociendo la soberanía de Dios en tu vida y no estás glorificando a Dios. Cuando sí lo haces, estás glorificando a Dios. Si tú o yo estamos descontentos, estamos insatisfechos, nuestra reclamación verdadera no es contra el mundo, ni contra las personas, ni contra ti mismo, de hecho, sino es contra la sabiduría de Dios. Sabes muchas cosas de Dios, en este caso sus atributos, pero pues no sirve de nada que lo sepas, porque no hay contentamiento. Ahora, alguien podrá decir, o sea, tú me estás queriendo decir que Dios quiso que me casara con este hombre o con esta mujer o tuviera estos hijos, aunque me maltratan, aunque me digan esto, etcétera, etcétera. Pues bien, tal vez ese no fue el primer objetivo de Dios en tu vida. Tal vez su propia voluntad tuviera algo que ver con eso. ¿Recuerdan que hemos visto que a veces nosotros forzamos las cosas? Queremos ayudarle a Dios. Pero en el momento en que tú te casaste en el contexto del matrimonio con él o con ella, Dios quiere esa unión que sea todo lo que debería ser. Dios, en su mente de Dios, quiere que esa unión sea todo lo que debería ser. Obviamente andando en Él, obedeciéndolo a Él. Y por su poder, si tú te sometes a Él, reconoces toda su soberanía, su providencia en todos sus caminos, Él puede hacer que lo sea. Y ahorita nada más me estoy refiriendo a lo del matrimonio. Pero esto lo puedes aplicar en cualquier otra área de tu vida. Me gustaría que tuviéramos espacio para ilustrar eso más extensivamente en la vida de Pablo. Vamos a ver ahí Filipenses 4, 11, 12. Filipenses 4, 11, 12.
No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Ok, eso es muy importante porque Pablo lo experimentó en su vida y cómo lo está mostrando ahí, en lo que está diciendo el texto que acabamos de leer. Ahora, Primera de Timoteo 1, capítulo 6. Timoteo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ok, ahí vamos a centrarnos donde dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, versículo 6. Ahí la palabra pero, ese verbo nos dice mucho porque Pablo viene hablando de la falsa comprensión, de la falsa piedad, de los que enseñaban falsa doctrina y sus consecuencias arriba. En contraste a eso, ahora dice que la verdadera piedad trae mucha ganancia. Está hablando de santidad, de piedad, de obediencia. En contraste a los falsos maestros que enseñaban mentiras y tenían una vida pues impía. Y aquí vemos que hay la primer ganancia que trae la piedad. Y piedad aquí significa semejanza a Dios. Cuando tú conoces la doctrina y la obedeces, entre más conoces la palabra, cada día te pareces más a Dios. Entonces, después, la segunda ganancia de la sana doctrina, primero la piedad, y luego es el contentamiento, que es lo que estamos viendo aquí. Contentamiento significa autosuficiencia. Lo que a veces se nos olvida a nosotros como cristianos es que el cristiano puede ser autosuficiente porque su suficiencia está arraigada y cimentada en la suficiencia total de Dios. Y entonces podemos descansar con seguridad en el cuidado providencial de Dios. Entendiendo que el contentamiento pertenece naturalmente a la verdadera piedad. O sea, lo que está diciendo Pablo es que tú no puedes experimentar el contentamiento, no vas a tener contentamiento bíblico, no como el mundo lo conoce, si no andas en una vida piadosa, si no andas en integridad, obedeciendo la palabra. Y Pablo sabe que el hombre solo se puede satisfacer en Dios. Y por lo tanto, la devoción a Dios, si nos damos cuenta aquí, la devoción, la verdadera adoración a Dios es la primera condición de esta verdadera satisfacción. Ahora no estoy diciendo que Pablo era una persona insensible. Él sentía todo lo que le pasaba, pero al mismo tiempo estaba satisfecho sabiendo que todo lo que le ocurriera era la voluntad de Dios. Como vimos Filipenses 4:11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahí podemos ver la clave de Pablo, él vivía lo que predicaba. Y por lo tanto obtenía estas ganancias. Si tú no vives lo que enseñas o lo que sabes, no esperes recibir estas ganancias, porque no se obtienen por atajos,
no se obtienen. Luego en el verso 7 que me leyó el hermanito dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Aquí la palabra por qué explica el porqué del razonamiento anterior y por qué Pablo tiene este enfoque. Y vemos que Pablo, para él era más importante el futuro que el presente. Lo espiritual de lo terrenal. Lo eterno de lo temporal. En contraste con muchos de nosotros que lo tenemos al revés. Le damos más importancia a nuestro presente que a nuestro futuro, que es a donde vamos. Le damos más importancia a lo que tenemos, a lo terrenal aquí, lo que es pues pasajero, que a lo espiritual. Y le damos más importancia a lo temporal que a lo eterno. Y luego el versículo 8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Ahora aquí la pregunta sería, ¿está Pablo en este texto diciendo que no te esfuerces a vivir mejor y que está mal? No, no está diciendo eso. Lo que dijo es que no sea tu prioridad en la vida, sino que sean las cosas eternas. Como Jesús dice, busca primero el reino de Dios y todo lo demás se dará por añadidura. Tomando en cuenta que el verdadero contentamiento al que se refiere aquí Pablo, y ya sabemos cómo lo puedes obtener, estás en la sana doctrina, ya tienes un punto. Pero ahora esa sana doctrina tiene que llevarte a la obediencia, a una vida piadosa, que es el primer resultado de la sana doctrina cuando la obedeces. Pero automáticamente te va a dar el contentamiento también. Pero no puedes brincarte la obediencia. Eso no se puede. Entonces, si tú andas así, aunque estés en la riqueza, aunque estés en la pobreza, aunque estés enfermo, aunque no estés enfermo, tú vas a tener contentamiento porque sabes de quién depende y cuál es su procedencia. Pablo no está diciendo que es pecado ser pobre o tener dinero es malo. El enfoque no es ese. Él está declarando que en contraste a la actitud mercenaria de los falsos maestros, la piedad con contentamiento es mucho mayor riqueza que cualquiera que se pueda obtener aquí en la tierra. La piedad y el contentamiento. Pero vuelvo a repetir, no lo vamos a obtener. Por eso a veces nos estamos quejando de todo, andamos estresados, afanados en muchas cosas porque no hay contentamiento. Entonces hay que revisar nuestra vida, porque hay un problema espiritual. No tengo esta ganancia, algo está pasando, algo no estoy haciendo. Y ahí nos podemos dar cuenta nosotros. Entonces, allí regresando nuevamente a Filipenses 4, 11, 12 que me leyeron, el último, este es el mismo hombre que hizo una lista de sus sufrimientos, porque Pablo escribió Filipenses y también vamos a leer 2 de Corintios 11. Versículo 30. 2 de Corintios 11, 30. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Bueno, en todo el capítulo 11 habla de azotes, donde Pablo está enumerando todos los sufrimientos que pasó. Y todo el capítulo 11, si ustedes ven, ahí habla de azotes, de prisiones, de apedramiento, de naufragios, de peligros, de cansancios, de dolor, de hambre y sed y frío y desnudez. Ahora la pregunta sería, ¿tú te hallarías capaz de dar gloria a Dios en todo eso? Si tuvieras que pasar azotes, prisiones, apedramientos, naufragios, peligros, cansancio, dolor, hambre, sed y frío y desnudez. Pues Pablo sí lo hizo. Él dijo, si tengo que gloriarme, me gloriaré en lo que concierne a mi debilidad. Y es todo lo mencionado, el contexto que les acabo de decir. Él no dijo, glorificaré a Dios a pesar de mi dolor, como a veces pudiéramos decirlo. Él no dijo eso, como conmiserándose. Él dijo, glorificaré a Dios a causa de mi dolor.
y con la cara en alto. Esto es un hombre, una mujer contento, verdaderamente. Déjenme enfatizarlo nuevamente. El descontento, escuchen, el descontento, como los acabo de explicar, es pecado. Es pecado, por mucho que queramos justificarlo. Es pecado. ¿Por qué? Porque le está robando la gloria a Dios. Al dudar, al no creer en su sabiduría, porque ya dije anteriormente que Él es el que está en control absolutamente de todo, y todo sucede para bien. Por eso el descontento es pecado. Y muchas veces, ¿cuántas veces hemos andado en pecado y ni cuenta nos damos? Porque pensamos que es algo normal. Un cristiano descontento, sea cual sea la razón en tu hogar, por cualquier cosa que sea, en tu empleo, en tu localidad, en las cosas materiales que tienes o que no tienes, en tu marido o tu esposa, tal vez quisieras otra, tus hijos que son bien rebeldes, no obedecen, tu mamá, no sé. Cualquier cosa que tú quieras, un cristiano que esté descontento es una pésima propaganda para la soberanía de Dios, hermanos. Pésima, porque las personas se dan cuenta, las que están a tu alrededor, y qué estás propagando al estar así. Una pésima propaganda de la soberanía de Dios. Y podrían preguntarse, ¿qué especie de Dios nosotros tenemos? ¿Él merece confianza o no merece confianza? Porque así como nos ven, podemos estar contentos con las circunstancias en que Él nos colocó. Salmos 16:5. Salmos 16:5. Es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Ahí David lo menciona, el Señor es la porción de mi herencia. Y luego, ¿qué dice el versículo 6 también? Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Para que entendamos un poquito mejor aquí, David estaba diciendo que ya que el Señor es la porción de mi herencia, ya que he recibido el Señor, mis cuerdas, las cuerdas que Él me da, son apacibles. Es muy linda mi herencia. Bendigo al Señor que me aconseja. Parafraseándolo, eso es lo que estaba diciendo David ahí. Como ejemplo de todo lo que les he venido diciendo de lo que es el verdadero contentamiento, confiando completamente en la práctica, viviendo en la práctica lo que es la soberanía de Dios y la piedad que trae contentamiento. Glorificar a Dios, entonces, significa adorarlo con un corazón pleno de contentamiento absoluto. Absoluto. Pero yo, ¿por qué no puedo tener contentamiento? ¿Por qué siempre anhelo esto, aquello, y nunca me estoy conforme? Bueno, ya dije, hay que examinarnos. ¿Andas en obediencia a la palabra? ¿Andas en la palabra? ¿Andas creciendo en la palabra? Entonces, sabiendo que nuestra porción, cualquier porción que nos toque en la vida, que hay cosas que están fuera de nuestro control, es el plan de Dios para ti y para mí, cualquiera que sea, en cualquier circunstancia, en cualquier área de tu vida. Cuando tú aceptas eso, con un verdadero contentamiento, le das la gloria a Dios. Por eso lo quise explicar un poco más esto. Entendiendo ahora esto del contentamiento, vamos a ver que la gloria a Dios también la podemos dar a través de la oración. Aquí vamos a ver la oración. Juan 14:13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ok. Aquí el número 9 de nuestra lista
de todas las cosas en las que podemos glorificar a Dios, también damos la gloria a través de la oración. Lo acabamos de ver ahí, Juan 14:3. Y aquí vemos una promesa tremenda. Y todo cuanto que pidáis en mi nombre, os haré. Si yo no fuera creyente y alguien me dijera ese versículo, pues sería suficiente para convencerme a creer, saber que hay un Dios dispuesto a suplir todas mis necesidades, ¿verdad? Si yo no fuera creyente, nada más con ese versículo que me leyeran. Porque lo podía interpretar a mi manera, a mi conveniencia. Pero hay uno, lo voy a volver a leer. Y todo cuanto que pidáis en mi nombre, dice ahí. Vamos a llegar al significado de mi nombre más adelante, porque también es importante que entendamos qué significa orar en el nombre de Jesús. Pero aquí lo que quiero decir aquí, que este pasaje no es un pasaje que tejemos en el fin de nuestras oraciones, porque todas las oraciones las terminamos, hacemos nuestra oración y te lo pido en el nombre de Jesús, amén. Y siempre terminamos con que te lo pido en el nombre. Y a veces en nuestra mente creemos que porque dije eso, voy a conseguir lo que quiero, sí o sí. Orar en el nombre de Jesús es pedir a Dios según todo que Jesús, todos los de acuerdo a como Jesús es y según su voluntad de Jesús. Orar en el nombre de Jesús, cuando tú oras y pides algo, oramos según lo que Él es y según su voluntad de Él. ¿Y qué significa esto? Bueno, cuando mejor tú y yo conocemos a Cristo a través de la Escritura, cuanto mejor lo conocemos, pues claro que vamos a llegar a entender mejor su voluntad, ¿verdad? Ya no se trata de mí, sino se trata de Él. Entonces pedimos lo que a través de la Escritura sabemos que es lo que a Él le gustaría que pidiéramos. Si ustedes analizan las oraciones de Pablo, siempre estaban enfocadas en la eternidad. No estaban enfocadas en la tierra, aquí en el momento. Aun cuando estuvo encarcelado en 2 de Timoteo, que estaba a punto de ser sacrificado, no le dijo a Timoteo, ora a Dios para que me saquen de aquí, para que no me lastimen, para que no me maten. Él estaba preocupado porque Timoteo estaba a punto de retroceder y él estaba preocupado por su vida espiritual de Timoteo. Y cuando oraba por las iglesias siempre pedía que Dios los llevara al pleno conocimiento de Cristo para que probaran cuál era la anchura, la longitud, la profundidad. Nunca estaba pensando en Él primero, contrario a muchas de nuestras oraciones, que siempre estamos pidiendo no lo que es la voluntad de Dios, como en vez de pedir quiero ser más santo, quiero conocerte más en tu palabra, quiero crecer en santidad, quiero perdonar, quiero conocer tu amor, quiero tener contentamiento a través de tu obediencia, no sé, oraciones que van enfocadas a la voluntad de Cristo, como lo estamos viendo. Pedimos muchas cosas que no convienen ni mal. Cuanto mejor conozcamos a Cristo, entonces tenemos que entender más su voluntad y tenemos que, por eso es que podemos pedir más de acuerdo a como Él le gustaría. En muchas oraciones que a veces hacemos, nos podemos dar cuenta cuáles son nuestras prioridades. Si están enfocadas allá, en la voluntad de Él, o si sigo queriendo yo hacer mi voluntad como yo quiero y a la hora que yo diga. Y también nos podemos dar cuenta qué tanto conocimiento tienes de la palabra de Dios. Porque ahí se ve en tu oración. Si eres un hombre o una mujer estudiosa de la palabra. Jesús prometió que respondería, ahí en el texto que leímos, para que el Padre fuera glorificado. Juan 14:13. Juan 14:13. Fue el que me leyó, ya me leyeron, ¿verdad? Ok. La oración
La oración es para la gloria de Dios, porque ahí en el final del versículo 13 dice, a fin de que el Padre sea glorificado en el Hijo. Tú y yo ya vimos podemos estar en una reunión de testimonio en que una persona puede decir, no, tal cosa estaba aconteciendo y nosotros orábamos acerca de ella y Dios respondió a nuestra oración. Y todo el mundo dice, adorado sea el Señor. Ahora, ¿por qué les digo esto? Cuando usted ora y Dios muestra su poder, Él recibe la gloria. La oración tiene que ser. Hay una persona enferma, por ejemplo. Si tú vas a pedir por su sanidad a esa persona, hermanos, porque a veces pedimos, no estoy diciendo que sea malo que pidas que se sanen o con la salvación por las personas. Pedir esas cosas son conforme a la voluntad de Dios, pero hay que saber cómo pedirlo. Si tu familiar, por ejemplo, está enfermo, es incrédulo, y tú pides que sane, bueno, pero ¿para qué quieres que sane? ¿Para que siga de incrédulo y siga pecando y siga ofendiendo a Dios? Pues claro que no. Sánalo para que tu gloria sea conocida, para que te glorifique. Y entonces ahí el primero que pone siempre es a Dios, que todo es por Él y para Él. Porque podemos decir, sana a la persona porque no quiero perderla, porque a veces oramos, pero de acuerdo a nuestra conveniencia, a lo que nos está sintiendo nosotros ver eso. Y no pides para que la gloria de Dios, sino pides para que tú estés bien, porque tú quieres seguir viéndolo. Si es tu esposo o tu esposa, pues quieres que te siga proviendo. Si son tus hijos, pues porque no quieres perderlos, etcétera, no sé. Y entonces ahí hay cosas en nuestra mente escondidas, pecaminosas, pero a veces no nos damos cuenta porque no tomamos en cuenta la palabra de Dios y no conocemos la palabra de Dios. Dios, fíjense, Dios revela su gloria respondiendo a las oraciones, pero ya vimos, hay que saber cómo orar, siempre conforme a la voluntad de Dios. Y es una de las razones por las cuales debemos orar para que veamos la gloria de Dios y que demos a Él la alabanza. Como ya dije, Él es el centro de todo, por el cual vivimos, por el cual morimos. Las personas que nunca oran de verdad dejan de usar uno de los métodos por los cuales Dios desea ser glorificado, la oración. Y hay que saber cómo orar. Otra cosa importante también, pides, ya vi, conforme a la voluntad de Cristo, pero también en el carácter de Cristo. ¿Y qué significa eso? Que tú tienes que andar en una vida piadosa. Cada día te pareces más a Cristo. La palabra de Dios dice que si tú tienes algo contra tu hermano, contra tu hermana, y llevas la ofrenda al altar, deja tu ofrenda y reconcíliate. No puedes pretender tener resentimiento, orgullo, egoísmo como un estilo de vida, porque pues todos pecamos en esos pecados, y orar correctamente. No vas a orar correctamente. Es como cuando cantamos y cuando alabamos a Dios. No pretendemos estar cantando, alabando a Dios y nuestro corazón no esté conforme a la voluntad de Dios. No esté en la sintonía de Dios. Porque a Dios lo que le importa es el corazón, tu motivación, tu intención, que sea sincera. ¿Y cuál es la primera motivación? El amor y el agradecimiento por lo que Él ha hecho. Aunque en ese momento te esté yendo mal en muchas áreas de tu vida, eso no importa. Porque si entendemos que Dios es el centro y entonces empezamos a tener un concepto de Dios alto, es cuando podemos empezar a vivir estas cosas. Y para obtener un concepto de Dios alto, tienes que conocer la Biblia. Tienes que ser diestro en la Biblia. No nada más unas partecitas. No.
tienes que conocer porque a ti te conviene más. Entre más conoces la Biblia, más conoces a Dios y por lo tanto vas a aprender a orar más conforme a su voluntad y le vas a dar cada vez más gloria. Y por último, podemos glorificar a Dios, es la 10ª forma de cual podemos glorificar a Dios, es proclamando su palabra. Dios quiere comunicarse con los hombres. Ahora, ¿cómo se va a comunicar Él con los hombres? Pues por la palabra de Dios. No hay otra manera. Cuando tú comunicas la palabra, se podría decir que tú y yo estamos recibiendo la mente de Cristo. Ahorita estamos recibiendo la mente de Cristo nosotros, porque la estamos comunicando, ¿no? Cuando tú predicas a alguien afuera, igual. Consecuentemente, entonces Dios es glorificado porque Él habla contigo y conmigo. Y cuando tú y yo comunicamos la palabra de Dios, nosotros estamos glorificando a Dios, independientemente del resultado de los incrédulos, ¿no? Porque a veces les predicas y pues pareciera que no pasa nada. Bueno, solamente Dios lo sabe. Segunda de Tesalonicenses 3:1. Segunda de Tesalonicenses 3:1. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Fíjense ahí, como la palabra estaba siendo glorificada en ellos, en los creyentes ahí, a los que le está hablando Pablo, a los de Tesalónica, cuando ellos oyeron y creyeron, porque eran una iglesia que su amor se conocía alrededor, por los alrededores. Ellos fueron salvos y Dios fue glorificado. Las personas oyen la voz de Dios y responden al que Él convence. Él sabe cómo, cuándo y dónde. Si yo, por ejemplo, estuviera aquí dando mis propias opiniones nada más, sin mencionar contextos bíblicos y argumentos bíblicos basados en lo que estoy hablando, lo único que estaré haciendo son opiniones mías. Me estoy glorificando, queriendo glorificar a mí mismo. No sería Dios glorificado. Por eso hay que tener cuidado que lo que enseñamos, que lo que hablemos, sea realmente la palabra de Dios correctamente interpretada. Porque si no, pues aparentemente estamos hablando de la palabra de Dios, pero mal, como lo hemos estado oyendo los domingos. Ahí no es glorificado Dios. Las personas podrán salir diciendo, cuando alguien puede hablar muy sabiamente y muy elocuentemente, opiniones, qué inteligente es esa persona, ¿no? Pero eso no sirve absolutamente de nada, porque se trata de la gloria de Dios, se trata de Él. Ahora, hay personas que saben que para dar un estudio, los predicadores, los pastores en la iglesia, y ahora los que ya están estudiando el seminario, pues tienes que pasar horas y horas y horas buscando entender a Dios, buscando entender qué es lo que dijo, a quién lo dijo y por qué se lo dijo, para que después, viajando en el tiempo hacia allá, después regreses acá y entonces puedes encontrar una aplicación práctica, pero siempre sometido y andando en el Espíritu, porque Dios puede utilizar a personas cuando andan en el Espíritu Santo. La palabra de Dios siempre va a ser honrada, pero le da gloria a Dios cuando andas conforme Él quiere que andes. Ahora, si la palabra fuera proclamada a las personas, pues muchas veces podrían decir, qué maravilloso, ¿no? Palabra de Dios. Entonces, cuando la gloria se queda con Él, porque fue su palabra. Y a veces hay quienes pueden quererte dar la honra a ti como predicador, ¿no? O como pastor, a los pastores. Pero ellos saben, pues, que la gloria se queda con Él, porque yo nada más fui un mensajero. Yo no hablé nada que me pudiera jactar yo. Fue un mensajero. Hechos 13:48. Hechos 13:48. Ya para terminar. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor.
y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ahí está. ¿Qué glorificaban? La palabra del Señor. A veces somos tentados por naturaleza a que nosotros figuremos más nosotros. Nuestro testimonio, nuestro comportamiento cuando platicamos con las personas. Pero siempre tenemos que redireccionarnos a la palabra de Dios. Ahí en el Hechos 13:48, cuando oían a Pablo predicar, glorificaban a Dios. La presentación de la palabra era lo que glorificaba a Dios. Le daban la gloria a Dios. Cada vez que tú o yo prediquemos la palabra, ya sea si Dios quiere en una clase de niños, en una clase de jóvenes, en tu casa, con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, con tu esposa, en un estudio bíblico, en casa, como el que estamos viendo ahorita, o cada vez que nos estemos con nuestra familia y comencemos a hablar de la palabra de Dios, le estamos dando la gloria a Dios. Pero hay que tener cuidado de hacerlo en la actitud correcta y la interpretación correcta. De esa manera estamos honrando las palabras que dice cuando es que decimos, honramos las palabras que decimos cuando son realmente palabra de Dios y cuando están adornadas con tu contentamiento, con tu piedad, que eso es lo importante también. Entonces, glorificamos a Dios conduciendo a otros a Él a través de predicarles. Dios es glorificado cuando las personas son salvas. Él es glorificado cuando los grilletes de Satanás, por decirlo así, son quebrados y hombres y mujeres son librados del poder de Satanás. Dios quiere un gran número de personas dándole la gloria a Él. Mientras más personas se conviertan, más acciones de gracias ocurren, ¿verdad? Hay más acciones de gracias y mayor número de alabanza implica en más personas cantando aleluya, adorándolo 24/7, en su obediencia, día tras día. Esa es la idea. Y el siguiente estudio nos quedamos aquí en 2 Corintios 4:15, ahí apúntenle. 2 Corintios 4:15. Ahí para continuar en el siguiente. Ya se nos acabó el tiempo. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te damos gracias porque nos permites nuevamente recordar todas estas cosas tan importantísimas. Porque a veces lo reconocemos, oramos de maneras incorrectas, de una forma egoísta. Y pues hoy nos recuerdas que no debe de ser así. Ayúdanos a entenderte y a conocerte cada vez más en la Escritura, que cada día tengamos más hambre de ti, que siempre estemos insatisfechos con el conocimiento que tenemos, porque mientras nos sintamos insatisfechos, eso nos va a hacer buscar de ti, porque cuando nos sentimos satisfechos es cuando ya no queremos, pensamos que ya lo sabemos todo y ya no hay necesidad de tanto estudio. No permitas que lleguemos a esa jactancia pecaminosa. Ayúdanos a seguir aprendiendo, pero siendo hacedores para que podamos experimentar esas ganancias como la piedad, como un estilo de vida acompañada de contentamiento, como lo acabamos de ver. Y que no pensemos que hay atajos y que solamente orando podemos lograr tus bendiciones, porque eso no es así. Se requiere esfuerzo, disciplina, dominio propio, siempre sometido al poder de tu Espíritu Santo, que utiliza la palabra para darnos fortaleza, contentamiento, paz, gozo, y que podamos desplegar todo el fruto de tu Espíritu Santo. Siempre todo sea para tu gloria y para tu honra, como lo estamos viendo en estos estudios. Gracias por darnos la oportunidad de compartir la palabra, de escucharla. Ahora ayúdanos a guardarla para poder seguir predicando el Evangelio a todos aquellos que no te conocen, y que un día ellos también puedan glorificarte y puedan gozarse, sabiendo que todo es por ti y para ti.
que vivamos en la práctica todo lo que estamos aprendiendo. Te lo pedimos